¿No creéis que ya hacía demasiado tiempo que no subía un vídeo de trucos? Pues yo sí, así que aquí está. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a un domingo perfumail en el que no voy a hablaros de ningún perfume en particular. Y me diréis, Marta, ¿what? ¿Qué dices? Bueno, pues digo que, vamos a ver, ¿os acordáis que el domingo pasado estuvimos hablando así un poco de Hypnotic, tal, que os contaba que los diferentes años, no sé qué, no sé cuándo? Bueno, pues por ahí van los tiros sobre muchos perfumes que llevan mucho tiempo en el mercado y algunos no tanto, y también les pasa estas cosas, y los perfumes son reformulados, cambian las cajas, cambia la fórmula, cambia el aroma, cambia todo, y al final nos dan gato por liebre. Entonces, pues, he aquí el vídeo con el que intento poder ayudaros un poquejo. Os confieso que yo con los perfumes hago como con los vinos. Yo al final acabo hablando de cosechas, de añadas, ¿no? Porque siempre hay algún año que fue mejor que otro, porque este año no está reformulado, no sé qué, no sé cuánto. Así que es eso. Pues quiero un Hypnotic Poison de la cosecha de 2003. Así, por ejemplo. Yo le pongo nombres a todos, es que ya me conocéis. Entonces la pregunta es: ¿cómo leches lo identificamos? El perfume que queremos, el que estamos buscando, porque queremos este y no este. Y los dos se llaman igual, y los dos son de la misma casa, el mismo fabricante, etcétera, etcétera. Bueno, pues la forma más fácil de identificarlos siempre es por el aspecto, por el packaging, por el tipo de frasco, por la caja, porque eso siempre va cambiando a lo largo de los años. Y aquí os dejo unos ejemplos de esos cambios que se han ido produciendo y que son muy fáciles de ver. Un inciso, no os fiéis nunca, jamás, de los jamases del probador que tenga al lado, porque los probadores hay veces que duran chorrocientos mil años y pueden pertenecer a fórmulas anteriores, etcétera, etcétera. Por favor, siempre mirad el perfume que vais a comprar, porque el probador no le vais a comprar, mirad ese. Luego hay casos en los que la caja prácticamente es igual a lo largo de los años, cambia muy poquito, cambia igual un poquito el tamaño, pues porque el frasco cambia, pero por fuera prácticamente no lo vemos. Por ejemplo, es el caso de Acqua di Gioia. La caja es prácticamente la misma, lo único que el frasco difiere un montón. Entonces, para ese tipo de casos, o para los casos en los que ya no tenemos muy claro, porque hay chorrocientas mil, como sería el caso de Hypnotic, que la caja ha sufrido un montón de cambios en el tiempo, un montón de cambios también en la manzanita, aunque siempre, a ver, lo normal es que se mantenga siempre el ADN, no que cambie así de repente muchísimo, porque entonces ya sí que nos volverían locos. Bueno, pues para esos casos está el uso del ¿Y qué es el batch code? Bueno, pues el batch code son el DNI, la tarjeta de identificación de cada producto. Esto existe en perfumes, pero también existe en cosméticos, existen un montón de cosas, ¿vale? Igual que el número de lote en el pan Bimbo, pues exactamente lo mismo. Son una serie de números y letras, o letras, depende de la marca, que simplemente significan el número de lote, la fecha de producción de ese perfume. Entonces, sabiendo el batch code, podemos traducirlo, por así decir, esa información a ver a cuándo se ha hecho. ¿Y dónde encontrarlo? Bueno, pues el batch code siempre está fuera y dentro del perfume. En las cajas normalmente suele estar grabado. Aquí, por ejemplo, no se va a apreciar, ahora os pongo zoom, pero lo pone aquí grabadito, grabadito en la caja, al igual que luego dentro del perfume. Hay perfumes que lo llevan grabado, hay perfumes que llevan una etiqueta, hay cada marca, o sea, no hay nada establecido, pero vuelve a estar aquí repetido. Lo suyo, lógicamente, es que coincidan. Si veis que tenéis una caja con un lote y esto que es de otra, cosas raras. Raras. A ver, porque entre el brillito del celofán y del aro pues va a ser que no se ve mucho. Pero no es el código de barras, sino que son los numeritos estos que aparecen aquí abajo. El batch code de la caja normalmente siempre lo vamos a encontrar en la parte de abajo.
pero sí que es verdad que en algunas marcas, en algunos perfumes, lo tenemos en un lateral. Lo que es más raro es verlo arriba, pero ya os digo, es que depende de las marcas, entonces ahí cada uno puede hacer un poco lo que le da la gana. Y en el perfume volvemos a tenerlos, en este caso vienen con pegatinilla, pero ya os digo, pueden estar grabados o con pegatina. El caso es que lo identifique. Vale, ya tengo el número. ¿Y ahora qué? Ahora llega el turno de traducirlo. ¿Y dónde lo vamos a traducir? Bueno, pues hay varias páginas por internet. Yo la que siempre uso es la de Check Fresh. Os la dejo aquí. Bueno, os la puedo dejar aquí. Igual me estoy tirando un triple porque no puedo, pero bueno, no pasa nada porque en la cajita de descripción y tal os la voy a dejar linkeada. Bueno, pues cuando llegamos a esa página simplemente seleccionamos la marca y ponemos el batch code. Y aquí es donde nos da la traducción, pues fecha marzo de 2018. Por ejemplo, vale, pues nuestro perfume tiene aproximadamente un año, o va a cumplir un año. Vale, pues ya sabemos a qué hornada, a qué cosecha pertenece. Y aquí va el toque máster, ya de decir, soy aquí un pro sabiendo la fecha de nacimiento o de cumpleaños de mis perfumes. Sería muy turbio eso, ¿no? Saber la fecha de cumpleaños de todos tus perfumes. No sé, de momento no he llegado a esos extremos, pero en fin, locuelos, ya sabemos que esto... Al final todo es empezar a leer vinilos y luego pues eso, por cierto, dejaos un like si sabéis por qué digo lo de los vinilos, que eso solo lo saben los locuelos ahí, de verdad. Bueno, pues, ¿cuál es el truco máster? Vamos a ver, seguramente alguna vez vais a poner algún código de un perfume que tiene la tira de años en tu armario y resulta que la página te dice que es del mes pasado. Y tú dices, ya, claro, del mes pasado, imposible, lleva aquí tropecientos mil años en mi armario. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me estás mintiendo, la página falla, esto no vale para nada. No. Resulta que el batch code no es infinito, sino que cada 8 o 10 años más o menos se suele volver a renovar. Depende de las marcas, es antes o es después, pero aproximadamente son esas fechas. Vale, si nos pasa esto, tenemos que restarle eso, unos 8 o 10 años menos, porque es cuando se vuelven a renovar. Por ejemplo, si nosotros ahora mismo buscamos, yo qué sé, un Dior Addict, que ya sabéis que las fórmulas antiguas eran las buenas, bueno, pues imaginaos que quiero un Dior Addict de 2007, que lo tengo, tal, mentira, no lo tengo ahora mismo en el armario, pero os estoy poniendo un ejemplo. Y ponemos en el Check Fresh, estamos en 2020, bueno, pues igual nos dice que es desde hace 3 años, porque cada 10 años se renuevan. Y tú dices, no, es mentira, no pasa nada, es eso, se le ponen más y dices, ah, vale, tiene 13. Vale, pues ya está, ese ya sería como el truco máster de saberlo. Así que bueno, locuelos, locuelas, espero haberos ayudado con este vídeo, porque luego sí que es verdad que muchos me preguntáis, y es que a raíz del Hypnotic del otro día luego lo estuve yo pensando, digo, jolín, aquí hay que dar herramientas para que vosotros también podáis buscar y podáis ver, a ver dónde está ese perfume que queréis, porque es ese, es el antiguo, la fórmula antigua la que queréis. Nadie quiere las fórmulas nuevas. No sé, supongo que alguien habrá. Así que nada, esto es lo que tenéis que hacer. Lo que sí, ¿dónde está nuestro problema? Pues el problema está comprando por internet. Porque comprando por internet, a mí me ha pasado muchas veces de que tienen una fotografía del antiguo y resulta que te llega el nuevo. Por ejemplo, con Burberry Brie pasa un montón. O sea, siempre está como el antiguo y nunca te venden el antiguo, siempre te venden el nuevo. No sé, son ejemplos. Así que ahí sí que sería nuestro problema. Y ya está mi vecina tendiendo la ropa. Así que nada, vamos a ir terminando el vídeo. Así es que con esto me despido. Hasta el próximo domingo. Pasad una semana estupenda. Y hasta otra. ¡Chao!